Vamos a hablar con Guillermina Bruschi, o Bruschi, ella me va a decir bien cómo se pronuncia o cómo le dicen, y que tiene que ver con los árboles. Ustedes saben, bueno, en las últimas horas también hubo una noticia que tiene que ver con la mayor caída de árboles de los últimos 10 años, producto del temporal. Y yo noto cierto destrato, ¿no?, a los árboles en la ciudad de Buenos Aires, como que a veces molestan, ¿no?, más de ponerlos en valor. Y realmente no sé si esto sea así, se lo vamos a preguntar a ella, que es integrante de la organización Basta de Mutilar a Nuestros Árboles. Guillermina, Diego Schurman te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego, ¿bien vos? Bien, ¿estoy equivocado en respecto a que no hay mantenimiento del arbolado acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿O es así? No estás equivocado. O sea, sí, el gobierno de la ciudad establece ciertas prácticas que considera mantenimiento del arbolado, que llama mantenimiento del arbolado, pero que desde nuestro punto de vista se quedan solamente en lo que son las podas y las extracciones de arbolado, y no hay ninguna acción que tenga que ver con la preservación o, por ejemplo, lo que es el estudio más serio de los riesgos del arbolado, ¿no?, como puede ser ante una tormenta. Entonces no estás equivocado, hay algo de destrato, hay algo de falta de planificación, no se observan los árboles desde una mirada ambiental, sino tan solo como un mobiliario urbano, ¿no? A ver, ¿cómo podemos, Guillermina, cómo notamos esto que decís? Bueno, mira, hay varias formas de notarlo. O sea, la primera que podríamos decir es que el Plan Maestro de Arbolado, por ejemplo, que es un documento que existe en la ciudad a partir de 2013, que es un poco un eje rector de cómo gestionar el arbolado de la ciudad, que tiene 2 tomos, habla en el tomo 2 de un plan quinquenal de atención al arbolado. La palabra que usa es atención. Las comunas, por ejemplo, que son las responsables de llevar a la práctica la gestión del arbolado, interpretan esta atención únicamente como poda. Entonces establecen planes de poda quinquenales. Esto significa que nuestros árboles están siendo cada 5 años vueltos a podar. Los árboles en sí, cuando están en contextos naturales fuera de las ciudades, no se podan, porque los árboles, al ser seres vivos, crecen con una estructura necesaria para su supervivencia. O sea, cada rama está en un lugar específico para que, frente a fuerzas dinámicas como puede ser la lluvia, como puede ser el viento, entre ellas mismas se protejan y el árbol pueda estar equilibrado. Entonces, cada vez que podamos un árbol, afectamos ese equilibrio natural. Entonces, de por sí los árboles no se podan. Ahora, claro, en las ciudades tenemos obstáculos, tenemos que caminar por la vereda, tenemos un montón de circunstancias que por ahí hacen necesaria una intervención. Pero esa intervención tiene que ser puntual y específica por una razón. No puede estar predeterminada de antemano que cada 5 años un árbol necesita la poda, porque entonces estamos desconociendo las necesidades de cada ser vivo, porque un árbol es un ser vivo, aunque la mayor parte de los ciudadanos por ahí no lo tenga en mente o no lo sepa, sí. Y sino que estamos generando una acción de antemano. Pero a ver si entiendo, ¿es un negocio la poda? Digo, para traducir por qué se poda tan seguido, ¿no? Porque uno entendía que se podaba por el, qué sé yo, por el cuidado del propio árbol. Vos me decís que no es así, que es todo lo contrario. Sí, se poda por objetivos, para decirlo de una manera, y se extrae por objetivos. Por ejemplo, lo que son los pliegos de licitación para la gestión del arbolado establecen que tiene que haber en la ciudad unas 70.000 podas anuales y unas 7.000 extracciones. O sea que van los objetivos antemano de la necesidad real del arbolado. Esto significa, sí, de cierta forma, cada extracción se paga por unidad, cada poda se paga por unidad, las extracciones de ejemplares más grandes son más caras y la mayor cantidad de podas es más cara. Y las empresas que llevan adelante eso son tercerizadas. A ver, te lo pregunto de otra manera, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, crece el árbol y tapa la luminaria. ¿Esa es, digamos, la razón de la poda o esa es una excusa de la poda? No sé si me explico. Sí, clarísimo. Es una excusa, porque hay una ley, nosotros tenemos una ley en la ciudad que es la ley 3263 que protege al arbolado urbano. Esa ley es clara, por ejemplo, en poner por delante el arbolado frente a cuestiones como, por ejemplo, otras cosas que se puedan poner en una plantera, como puede ser un poste de cables o una luminaria. Las luminarias tienen que ponerse en lugares lejos o por debajo de los árboles, porque la prioridad es el árbol. Lo que sucede en la ciudad es al revés. La prioridad es el árbol. La prioridad es el árbol, claro, por varias razones.
por la ley que lo protege, porque es un ser vivo, no es un mobiliario urbano, y porque además los beneficios del árbol, que creo que ese es un punto de por qué hay tanto destrato, creo que hay un gran desconocimiento sobre por qué necesitamos los árboles y qué nos dan los árboles, hace que tengamos que priorizarlos, porque para nosotros como seres humanos, está bien, obviamente que necesitamos luz y necesitamos internet y todo lo demás, pero también necesitamos aire puro, necesitamos protegernos de los rayos del sol dañinos, necesitamos no inundarnos, necesitamos muchas cosas con las que nos ayuda el arbolado. Digamos que en las ciudades son uno de los principales factores para mitigar efectos del cambio climático. Entonces, no podemos desconocer estas cuestiones. Lo que pasa con las luminarias es que además los lúmenes que tienen las nuevas luminarias no corresponden con el pliego de licitación original, por lo tanto iluminan menos. Entonces, cuando la gente se queja de que no tiene luz, le echan la culpa al árbol y mandan una poda porque las ramas del árbol tapan la luz. Ahora, esto obviamente afecta al ejemplar. Estamos hablando de lo que pasa arriba, digamos, para decirlo de algún modo, con las luminarias. ¿Qué pasa abajo con las veredas, no? Porque en la ciudad hay un recambio de vereda permanente, más que nunca, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Digamos, ¿cómo juega el factor ahí del árbol? ¿Se lo cuida, no se lo cuida? A veces también es verdad, concédeme que las raíces rompen las veredas, ¿no? Es decir, crecen de una manera tal que hacen levantar las veredas. ¿Ahí cómo se resuelve el tema? Mira, hay árboles y árboles, ¿no? Hay árboles que por ahí generan más inconvenientes en las veredas y hay otros que no. Lo cierto es que a partir de este plan maestro que yo les comentaba hace un rato, se establecen como especies adecuadas para determinadas veredas y especies que no. Pero nosotros contamos hoy en lo que es nuestro bosque urbano, especies plantadas anteriormente y que quizás no son adecuadas para la vereda. El punto es que si lo miramos ambientalmente no nos podemos dar el lujo de perder follaje, porque lo que, digamos, a nosotros nos puede dar una herramienta a nivel cambio climático es la cantidad de hojas que tiene un árbol. O sea, un tronco con 3 hojas, a nivel ambiental a nosotros no nos aporta demasiado. Lo que nos aporta es el follaje. Y el follaje, o sea, los árboles que más cantidad de follaje tienen son los más añosos y son los que generan más estos inconvenientes. Entonces, es cierto que puede haber veredas que estén que el árbol le genere roturas, pero lo que nosotros no vemos es que parte del gobierno de la ciudad haga alternativas creativas a estas situaciones que puedan permitir reparar las veredas o reparar, digamos, los daños que le pueden causar a un frentista las raíces de un árbol, dejando los ejemplares de pie. Por ejemplo, en otras partes del mundo hay veredas que son veredas como flexibles que van copiando la forma de las raíces y entonces que permiten, por ejemplo, que convivan las dos cuestiones. O hay, por ejemplo, nosotros ahora vemos que en la ciudad hay muchas bicisendas que reducen la calzada. Bueno, eso no se piensa, por ejemplo, en veredas angostas con árboles añosos. La reducción mínima de la calzada para que pueda haber una transitabilidad y también se pueda mantener el árbol de pie. Guillermina, te pregunto como para ir cerrando y además para cerrar el círculo, ¿no? De cómo comencé. Yo di la noticia de este temporal, ¿no? Que estos días provocó acá en la ciudad de Buenos Aires la mayor caída de árboles de los últimos 10 años. ¿Esto es producto de qué? ¿De la falta de mantenimiento? ¿Es una excepcionalidad porque fue una tormenta muy fuerte y por más que haya mantenimiento, esto iba a suceder? Mira, es posible que una tormenta de esta envergadura obviamente genere caídas de ramas y genere caídas de árboles. Lo que sí es cierto que en estos últimos 10 años el gobierno de la ciudad ha intervenido muchísimo más los árboles de lo que se intervenían antes. Y, como les decía antes, las podas reiteradas o las mutilaciones desestabilizan a los árboles, primer punto, porque le afectan su estructura. Segundo punto, les dejan heridas abiertas por donde pueden ingresar microorganismos que los debilitan. Tercer punto, lo que vos decías, reparaciones continuas de veredas con corte de raíces. Incluso veía en la nota de Infobae un árbol de los que cayeron que tenía sobre la plantera esas rejillas que se ponen en el microcentro, y que si bien tienen orificios para que la raíz respire, si están tapados esos orificios, la raíz no respira y se pudre, y el árbol se vuelve más vulnerable. Sí, a veces con los cambios de vereda también, ¿no? Se rompen las raíces, con la obra pública, de servicios públicos, que en todos esos casos se descuida
al árbol porque parece que fuera un banco de plaza y no se hacen, la mayor parte de las veredas y la mayor parte de las obras de servicios públicos no se hacen con la mirada de un idóneo respecto a la afectación de esas raíces, claro. Porque para tocar un árbol, ya sea las ramas o las raíces, por la ley que les comentaba, tiene que haber un idóneo supervisando. Entonces es muy posible que muchas de las caídas tengan que ver con eso y también con que no contamos, digamos, con expertos en lo que es la evaluación del riesgo de los árboles. Por ejemplo, en seguridad alimentaria hay carreras para estudiar, o en seguridad del transporte hay especialistas en eso, pero en materia de arbolado no hay especialistas en la medición del riesgo en las ciudades. Muy Entonces eso tampoco se puede sopesar o medir, digamos, con certeza. Bien, sumamente interesante también, ¿no? Después es una mirada que habitualmente no tenemos, ¿no? Respecto a la ciudad, que es el lugar que ocupan los árboles. Guillermina, gracias por tu tiempo y esta semblanza. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Guillermina Bruschi, integrante de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.